No se escucha eso. ¿Será que ya podemos partir? ¿Sí? No Yo sé creo que si sí. Montserrat quiere Voy a aprovechar hablar. de indicarles a los que no tengan su nombre puesto en el Zoom, si pueden cambiarlo a su nombre y apellido para la lista. Bueno, yo voy a aprovechar de saludar en representación de la Universidad Católica, la Facultad de Teología. Nuevamente le quiero dar la bienvenida. Ya tuvimos nuestra primera sesión presencial y ahora comenzamos con nuestras sesiones de manera virtual. Así que espero que las clases y los temas sean muy de su agrado. Y bueno, bienvenidos nuevamente y gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Montserrat. Y es una alegría poder encontrarlos aquí de nuevo, por lo menos que ya me suenan algo más las caras. Voy a compartir pantalla de nuevo por acá. No sé por qué no aparece. Veamos. No me aparece ahora. Qué curioso. Voy a mirar. No sé por qué no aparece. La opción para compartir. Aparece la opción para compartir, pero en ventana, cuando compartimos antes, no me aparece el PowerPoint. Quizás si abres y cierras el documento, quizás resulte. Voy a hacerlo. Ahora lo hacemos. Perdonen que sea ahí lo típico de cuando uno lo prueba antes, pasan estas cosas. Está de nuevo. Ahí sí, ya. Ah, no, sí, ahora sí. Pero un poquitito. Ahí sí. Entiendo que ya deberían estarlo viendo. Yo ya no los veo. Ahí me tienen que decir si están viendo ya como el logo de la universidad. No, No, nada, aún no no se vemos ve. nada. Ya, momento. Gracias por la... No, no aparece, la verdad. Déjame mirar si no va a tener que ser como pantalla completa, pero... Patricia, tal vez si te desconectas y vuelves a conectar puede funcionar. Voy a hacerlo al tiro. Gracias, ¿eh? Perdonen la... Es que No ahí... te preocupes. Vamos a hacerlo. ¿Y cómo me desconecto? No lo veo. Esto que uno ya empieza a usar solo Teams. La parte izquierda sale como salir de Ah, la acá está, reunión. salió. Usa derecha, izquierda. Bueno, disculpen por los inconvenientes. Habíamos probado antes y resultó bien. Pero bueno. Bueno, vuelvo, aprovechando que se unieron un par más, a mencionar que si hay grupos de personas,
puedan anotar por el chat quiénes son las personas que están en el grupo en un solo dispositivo para después poder anotarlo de la asistencia y que también se pongan con su nombre verdadero en el Zoom. Ahí. Ahí sí se ve el documento. Perfecto. Ahí se ve. Ah, qué bueno, qué bueno. Perfecto. Ahí No lo te ven vemos a entonces. ti. Sí, Sí, vamos a intentar. pero ¿Qué le vamos a un hacer? paso a la vez, no te preocupes. Un paso a la vez. Bueno, muchas gracias. Yo tampoco los veo a ustedes. Entonces les pido igual que si tienen alguna duda me interrumpan entre medio hablando, porque no veo, no veo nada en este momento, solamente mi pantalla. Para partir, simplemente esto lo voy a pasar muy rápido. Esto fue lo que les mostré en la vez anterior. Tuvimos el panel acerca de la experiencia humana, la fragilidad y el cuidado. A ver ahí. Ahora no se ve. Ahora no se ve. Veamos otra vez. Acá. Ahí sí me imagino. Y ahí. Pero por alguna razón no avanza. Patricia, si quieres, mándamelo al correo y veo si lo puedo poner yo. Ahí Avanzó. avanzó. Perfecto, ya. Ahí avanzó. Vimos esta introducción, si se acuerdan, hablamos de la sociedad del riesgo, hablamos de vulnerabilidad, lo voy a pasar muy, muy, muy rápido solamente para acordarnos, hablamos de esta vulnerabilidad que oscila entre la conexión o el vínculo y el daño, hablamos de relaciones, hablamos de la posibilidad de ser herido, hablamos de esta triple dimensión de la vulnerabilidad, esta vulnerabilidad radical u ontológica que implica que cada uno de nosotros da lo mismo en qué situación estemos, incluso con toda nuestra fuerza, tendemos a la apertura, somos dependientes, tenemos una fragilidad que es constitutiva, pero también hay otros tipos de vulnerabilidad y también estratos de vulnerabilidad. Hablamos muy brevemente, simplemente era para poder decirles que existe este estatus normativo acerca de la vulnerabilidad y existen incluso críticas a esa visión como clásica de la vulnerabilidad, ¿no? Del modelo clásico y esta crítica a los estereotipos como las características fijas, que las faltas de contexto y que había riesgos éticos. Y en ese contexto tuvimos el panel, que por lo menos espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, por lo menos en las conversaciones creo que algo así pudo entrar en este sentido. Y lo que vamos a ver hoy día va a ser el cuidado como respuesta a la fragilidad, el cuidado una forma de amor y búsqueda del bien común. Lo que vamos a hacer en esta clase va a ser hablar algunos aspectos conceptuales, que espero que no sean un tremendo ladrillo, vamos a hacer el intento que no sea, hablar de unas coordenadas del cuidado, espero también esto poder aplicarlo muy bien también a como a las propias relaciones, no solamente a lo profesional, y vamos a ir terminando con un breve taller. Yo creo que es muy, muy importante que cuando nosotros hablamos de cuidado, acá a las enfermeras que tenemos presentes hay que hacerles el reconocimiento de que la profesión de la enfermería es la que ha puesto la noción de cuidado al centro, mucho más que las otras profesiones médicas, pero por lejos, digamos. La enfermería es como la cuna, así, del cuidado como más profesional, ¿no? Porque sabemos que en la historia, muchas, sobre todo las comunidades religiosas, en principio, eran los que se preocupaban de cuidar a otros, ¿no? Pero no era un cuidado que nosotros pudiéramos decir profesional, ¿no? Y la historia de la enfermería es la historia de la profesionalización del cuidado. Y Florence Nightingale aquí tiene como el centro de aquello.
Ella situó el cuidado al centro de la práctica, orientado inicialmente a la satisfacción como de necesidades físicas del paciente, pero la enfermería también en este sentido ha sido como la punta de lanza, en el fondo, de ir abriendo, que parece que no es solamente las necesidades físicas, sino que hay mucho más. En este sentido se ha ido como avanzando, podríamos decirlo así, de una forma de mirar como el cuidado desde lo biomédico a lo biopsicosocial. Yo creo que estas son cosas que ustedes conocen, entonces no las voy a pasar tampoco así como las voy a pasar más o menos rápido. Ha habido un pensamiento filosófico que hay detrás, que es importante, yo creo que por lo menos decir, ¿no? Mencionar, que es el pensamiento de Descartes, un filósofo francés del 1400-1500, que él separa radicalmente el cuerpo y alma, tratando al cuerpo como máquina. Y esto es súper importante, ¿no? Aquí hay algo a la base que da cuenta un poco de un modelo biomédico que piensa las cosas muy, muy separadas, y además ahora tenemos un poco encima, diría yo, la alta tecnificación que amenaza la relación propiamente humana entre un terapeuta o paciente, incluso persona-paciente, digamos. El modelo biomédico tiene esta herencia de este filósofo que lo separó tan radicalmente que trató el cuerpo, como dice ahí, como res extensa. En 1977, este médico, filósofo Engel propone el modelo biopsicosocial que trata o intenta poner al paciente y no solo a la enfermedad en el foco de la atención. Este se supone un poco que es el modelo o el paradigma que estamos tratando todavía de cómo implementar. Algunos hablan ahora también del modelo biopsicoespiritual social, ¿no? Tratando de poner aún más dimensiones que hemos ido sacando del cuidado propiamente tal. En este sentido también, sobre todo como una respuesta como a la tecnificación, la alta tecnificación del cuidado y de la medicina vista en forma amplia, es que muchos han hablado también acerca de la humanización de la medicina. Un concepto que no está bien definido, y eso ya es significativo, pero expresa como un malestar que es legítimo y que sentimos que algo falta en la atención de salud cuando solo se trata lo físico, cuando yo solo me fijo en el órgano, el hígado enfermo, la enfermedad, el daño hepático que está en la sala no sé cuánto. Como que falta tiene que ver con todo eso que tiene que ver con las emociones del otro, con la humanidad del otro, sus valores, su espiritualidad, su contexto relacional. En definitiva, con aquello que lo hace persona y no solo un cuerpo enfermo. Y quizás simplemente como antes de entrar en un análisis como más profundo, les propongo esta reflexión lingüística que tiene implicancias prácticas. En inglés, caring significa a la vez cuidar y querer, sentir cariño. Y Peabody, Francis Peabody, que es un médico muy famoso, dice que en el fondo el secreto o el misterio del cuidado del paciente es el cariño por el paciente, usando la palabra caring propiamente tal. En castellano, cuidar viene del latín, que viene de cogitare, que es concentrarse, que es pensar con atención. Y tiene una connotación también de una carga emocional, que no es menor. Esto es un dato como de curiosidad, significa que cuando traducimos la literatura anglófona sobre caring, estamos como perdiendo algo, ¿no? Cuando en el caring, el cariño, como el sentimiento cálido, está muy al centro. Y nosotros en castellano hablamos de este cogitare, de este pensar o atender propiamente tal. En este sentido es que está, y esto quiero hablarles un poco de la ética del cuidado. La ética del cuidado tiene un aporte muy importante en el NADINX, que en el fondo fue en principio hablar del cuidado, pero en el ámbito de la educación. Ella era una filósofa de la educación norteamericana y tiene una obra que habla como del caring o el cuidado, vamos a decirlo igual, como una aproximación relacional a la ética y a la educación moral. Y esta fue publicada en 1984. Es el punto de partida prácticamente de toda esta discusión que tiene y hunde sus raíces en una ética más feminista, y es en el fondo también es que se ha tendido a desarrollarse en ese sentido. Nadings parte de una observación bien fundamental que dice que el estar relacionado con otros no es opcional, o sea, nosotros no podemos elegir relacionarnos o no, sino que es una condición básica de nuestra existencia. Dependemos del cuidado de otros desde que nacemos hasta que morimos, y esta dependencia no es debilidad,
es la estructura misma de lo humano, ¿no? También aquí quiero hacer un poco simplemente que vuelvan a recordar cuando hablamos de vulnerabilidad. El cuidado, por lo tanto, no es una opción de algunos perfiles de personalidad que sean, no sé, más cálidos, ¿no? Sino que es una respuesta a algo que ya está dado. En ese sentido, ella también habla del cuidado natural y el cuidado ético. Ella distingue dos formas. Habla del cuidado natural, propiamente tal, que es espontáneo, sin decisión deliberada. El ejemplo paradigmático aquí es la madre que atiende a su hijo, ¿no? Mientras que el cuidado ético va más allá, incluye una decisión libre de responsabilizarse por un otro que es distinto a mí, incluso cuando la inclinación natural no está presente o es difícil. Y esto es crucial para el ámbito profesional. Nosotros no siempre tenemos sentimientos cálidos frente al paciente y eso probablemente todos lo han vivenciado. El cuidado ético implica que podemos y debemos cuidar incluso en ausencia del sentimiento espontáneo. La actitud de presencia y el desplazamiento motivacional tiene que ver con que el cuidador genuino está como absorto en el otro, le preocupa el otro. No se pregunta tanto cómo me sentiría yo en su lugar, sino que eso, como ella tiende a decir, eso es más bien proyección, sino que ve y siente con el otro de manera receptiva. Y eso es lo que Nodings le llama como un desplazamiento motivacional. Mi energía motriz se dirige hacia el otro. La realidad del otro se convierte en una posibilidad para mí. Vamos a hablar un poco más después de eso. Espérame un poquito. También está esta actitud de presencia que es importante y que tiene que ver con este estar absorto en el otro. Vamos a ver, ahora se quedó pegado otra vez. Mirar de nuevo si lo logramos. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Será mi computador? El que... Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna idea que se les venga? Ahí vamos. Creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿sí? No, no estamos viendo. Ya, vamos otra vez. Ahí ya debería estar compartiendo o dejo de compartir. Ana Verdugo tiene una pregunta por mientras. ¿Ya? Patricia, si quieres, por mientras intenta compartir. El Zoom de Ana Verdugo tiene una levantada la mano. Perfecto. Mientras tanto, yo sigo aquí. Por favor, adelante. La pregunta. Bien. Buenas tardes. No Hola. estamos... Hola, hola. Patricia, una duda cuando tú planteabas que el cuidado es algo inherente y luego aparece esto del cuidado ético como una decisión. Claro, pensaba cuál es el límite, ¿no? O cómo se unen Sí. estos dos, como estas dos posturas, ¿no? De que el cuidado es algo inherente y luego que también es una decisión. Si lo Claro, podría... ahí podemos volver a como hablar, por un lado inherente en el sentido de que hay una como dimensión ontológica, ¿no? O sea, que todos necesitamos cuidado, ¿no? De alguna manera siempre lo vamos a necesitar así, ¿no? Y por otro lado, como en un siguiente nivel, por decir así, algunas personas se deciden a cuidar de otros, que es como un nivel superior. De alguna manera, lo que dice Nadings, porque en realidad lo dice ella, es que hay como un cuidado instintivo, ¿no? Cuando una madre tiene a su hijo delante, no se está preguntando, no se está decidiendo todo el tiempo, ¿me levanto o no me levanto en la noche cuando esté enfermo? No hay un pensamiento, no hay propiamente, hay mucho instinto también en el cuidado materno, o incluso en el cuidado de las personas a las que les tenemos cariño, en las que la emoción, por decir así, está involucrada, ¿no? Sin embargo, hay personas, como realmente todos nosotros acá, que tenemos como la profesión misma, que se deciden, ¿no? Mi profesión va a ser cuidar de otros. En el caso de Nadings, ella decía, en el ámbito de la educación, por ejemplo. Yo cuido del otro por medio de la educación.
Aquí estamos en un contexto de cuidado en el ámbito como de la enfermedad, el cuidado de pacientes propiamente tales, y ahí hay una decisión ética. O sea, en el fondo estamos involucrados con una decisión en que ponemos nuestra libertad. Ok, No entiendo sé ahí si la eso... diferencia. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Gracias a ti por la pregunta. Vamos a ver si ahora ya lo logramos otra vez. No. Cuando Si quieres comparto, si quieres me lo mandas al correo y lo comparto yo. Si no, quizás sin veamos. PPT se puede entender igual, porque yo les puedo compartir posteriormente el PPT. ¿Sí? Sí, si quieres puedes seguir hablando o me lo mandas como tú prefieras. Me lo puedes mandar y yo lo comparto Mm, o puedes hagamos, seguir hagamos las hablando dos y yo lo cosas. comparto. Te lo mando y sigo hablando, para que no perdamos tiempo y tampoco pierdan tiempo ustedes. Esperemos en solo un Igual momento. los demás van a disponer de todos los documentos que la profesora mande, tanto los de la sesión pasada como de esta sesión, en la aplicación del módulo. Que si tienen algún problema pueden enviarme un correo como les envié en el correo el día martes. Acá va. Ahí te lo envié, Catalina. Entonces, estábamos hablando entonces del cuidado propiamente tal, de la ética del cuidado y los aportes de Nell Nadings. Otra cosa interesante es que ella habla de la relación como núcleo, ¿no? La relación es recíproca entre quien cuida y quien es cuidado. No es contractual de alguna manera, ¿no? El bien del cuidado ocurre en el encuentro de ambas partes, dice ella. El cuidado no es un acto como solitario, no es que yo decido cuidar al otro y como que el otro lo acepta así nomás, ¿no? De alguna manera tiene que aceptar ser cuidado. No existe si no existe esa relación un poco recíproca. El cuidado tampoco es pasivo, tiene un deber moral, ético y no es legal, de comprometerse con sus propias metas y de dar cuenta de ellas al que es cuidado. ¿Ya? Eso también como es otro elemento importante. Voy a intentar aquí para poder ir por un lado y por el otro. Ahí, que yo creo que ahí se están viendo. Ya. Algunas críticas y puntos como de controversia a la ética del cuidado. Les pido disculpas por lo que aparece al lado, pero creo que es la única manera en que voy a poder compartir, por lo menos hasta que le llegue a Catalina. A ver, por un lado está este tema, y yo creo que no me acuerdo el nombre de quién me hizo la pregunta, como tenían esa como en total ahí, pero justamente como que todo lo que estoy diciendo a veces suena quizás demasiado, un poquito utópico, ¿no? Como que tienes que sentir tienes que tener la relación con el otro, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo hacemos que efectivamente exista una ética del cuidado, que vaya más allá del sentimiento? Y ese ha sido uno de los cuestionamientos que se le hace a la ética del cuidado y un poco a esta forma de entender el cuidado como la aproximación más personal. Se critica Ahí que sí. ningún No sé sentimiento, si ven, perdón, no sé si ¿sí? ven el documento. Sí, se ¿Sí? ve el PPT completo. Perfecto. Estoy en Bacán. críticas y puntos de controversia de la ética del cuidado. Estoy en esa misma diapositiva. Cuando tú me digas, yo Genial, avanzo a la siguiente. buenísimo. Muchísimas gracias. Entonces, ¿puede el sentimiento fundar una ética? Es decir, que todos nos podamos poner de acuerdo para algo así. Muchas personas piensan, yo también lo pienso, la verdad es que ningún sentimiento, por noble que sea, puede de por sí solo fundamentar una ética en la que nos podamos entender todos. Y habría que proponer como otras cosas, digamos, un complemento a una ética que se funde solo en este cuidado relacional cálido. Otra crítica es un poco el tema de los límites. Yo creo que esos temas es súper relevante para todos los que trabajamos con personas, ¿no? No solamente en salud, sino todos los que tenemos mucho, los profesores particularmente también, ¿no? Está este riesgo como del autosacrificio y la sobreprotección también. Las emociones intensas pueden llevar a la persona que cuida o al terapeuta, al profesor, a dos errores que son opuestos. Por un lado, sobreproteger al paciente, lo que conduce al paternalismo o sacrificarse a sí mismo hasta el desgaste, como el exceso de cuidado, que es real y además está súper documentado. Y está súper documentado en las enfermeras, quiero decirlo aquí para las enfermeras presentes, sobre todo.
¿ya? Con un desgaste personal muy, muy profundo. De eso también vamos a hablar un poco más en el resto de las clases. También en estas críticas, diría como la 3 y la 4, el balance de intereses y la tensión de la autonomía versus la beneficencia, ¿no? Carol Gilligan, que es como una predecesora de Nell Naddings, propone que el cuidado maduro, los intereses de ambas partes deben pesar igual. Esto es medio curioso, ¿no? Pensando sobre todo en esta idea como de Gilligan estaba como en contra de este autosacrificio, ¿ya? Pero si cada vez yo debería sopesar mis intereses un poco contra los del paciente, ¿cómo no termino siempre inclinándome hacia los míos? Y al revés también, porque si el bien del paciente se identifica plenamente con su autonomía, como que el que está al otro lado, el que lo quiere cuidar, queda como en una posición como de neutralidad muy imposible en la práctica. En la 5 y la 6 también hay una, como la noción difusa entre la autonomía como fin, ¿no? Hay diferencias importantes. ¿Es el cuidado una actitud, un valor, una relación? ¿Y qué pasa si la relación de alguna manera se agota? En que el paciente pueda decidir libremente. Es decir, que si yo entender el cuidado como que el paciente decida lo que quiera, ¿no? ¿Qué pasa cuando no puede decidir o cuando sus decisiones van en contra de incluso lo que uno podría pensar como un bien objetivo? La siguiente, por favor. Aquí yo estoy muy clara que les he como planteado un montón de preguntas, ¿no? Traté de mostrarles, por un lado, cómo puede ser este cuidado pensado desde la teoría, captando perfectamente que en la práctica muchas de estas cosas como que suenan muy problemáticas, ¿no? Y antes de pasar a que vayamos entrando un poquito más profundo en esta idea del cuidado, quiero sintetizar 4 ideas que un poco emergen de esto que les he contado. La primera es el cuidado siempre ocurre en una relación, que no puede ser solo técnica, que no es un protocolo. De alguna manera la relación personal nunca puede estar como determinada como por una norma, ¿no? Sino que es un encuentro humano. En segundo lugar, que hay una tensión real y que es legítima entre buscar el bien del paciente y respetar su autonomía. Esa tensión no se resuelve eliminando alguno de los dos términos, ¿no? Diciendo no va a ser nada de autónomo o en el fondo yo tampoco le voy a buscar su bien, sino aprendiendo cómo a sostenerlos muchas veces en tensión juntos. En tercer lugar, atender solo lo físico no alcanza. La concepción contemporánea del cuidado y también la experiencia como clínica más honesta, ¿no? O de un terapeuta o de una atención al público más honesta, va a incluir siempre emociones, valores y la dimensión espiritual. Eso no significa que el terapeuta deba ser como psicólogo, ¿no? O capellano, como religiosa, como tenemos aquí también una hermana entre nosotros. Pero sí que no puede ignorar esas dimensiones, ¿ya? No tenemos que ser especialistas en todo, pero no podemos ignorar por eso, porque yo no sé algo, no puedo ignorarlo, como si no existiera. En cuarto lugar, el ideal del cuidado es normativo. Nos dice cómo debería ser la relación entre comillas. Y distintas concepciones implícitas de ese ideal producen diferencias concretas en cómo tratamos a los pacientes todos los días. Y en ese sentido vamos a algunas simplemente, de nuevo, preguntas. Esa es la siguiente. Algunas preguntas abiertas para que podamos ir pensando. No las vamos a resolver ahora. Se puede hablar, piénsenlo ahora también, como traten de personalizarlo lo más posible en alguien que hayan visto hoy día, los días anteriores, en que ustedes crean, por ejemplo, que el bien de esa persona están como convencidos de eso, pero se puede hablar de ese bien como de arriba. En nuestra cultura médica a veces sin caer en el paternalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Como que yo sé tu bien, tú no lo sabes tan bien. Además, también el otro. Acuérdense que no tiene a veces la posibilidad técnica de entender muchas cosas. Entonces aquí se produce mucha simetría. ¿Puede una ética basada en el sentimiento ser suficientemente como universal o que nos podamos entender todos para la atención de salud? ¿Hasta dónde llega la obligación moral del terapeuta de preocuparse por los bienes espirituales del paciente, ¿no? Este ámbito que está como medio borroso en este momento. ¿Cómo lograr un balance genuino entre los intereses del terapeuta y el bien del paciente? Preguntas abiertas, simplemente para que las vayamos pensando. Pasemos a la siguiente. Vamos a hablar ahora de las coordenadas del cuidado. Y aquí estoy centrada sobre todo en el trato con las personas, con la persona paciente, digamos, que tengo delante. Pero por favor también ojalá lo puedan como llevar como a su realidad también.
Y aquí quiero partir de una forma como filosófica que es bien conocida, que es partir primero por aquello que no podemos considerar que sea cuidado a otro, ¿no? De partida, yo creo que podamos estar todos de acuerdo en que cuidar nunca puede ser dañar, ¿no? Todo maltrato intencional, físico, psíquico, espiritual, rompe lo que sea la relación del cuidado. Tengo que captar que no puedo infligir daño, ¿no? Y eso abre el horizonte al bien del otro como fin del cuidado. Pero lo primero va a ser no dañar. En segundo lugar, tampoco puede ser ignorar a quien cuido, ¿no? No puede ser que me dé igual. Ignorar de alguna manera es negar la existencia del otro ante mi conciencia. En la relación de cuidado no puede ser lícito. Significaría desconocer la presencia que el bien del otro ejerce sobre mí. En tercer lugar, tampoco cuidar puede ser rechazar a quien cuido, ¿no? O sea, a veces nos puede pasar que podamos sentir quizás poca simpatía frente a un paciente, eso, o a una persona de la que tengo alguna responsabilidad. Pero rechazar implica un acto, o sea, actos de rechazo, ¿no? No es lo mismo no sentir tanta simpatía o que no me guste la forma de ser de alguien que rechazarla. Por supuesto, el rechazo propiamente como un acto rompe de entrada cualquier relación, ¿no? Y aún más la del cuidado. Es incompatible con el ideal del cuidador. La siguiente, algunas cosas pueden confundirse con el cuidado. Esto está abierto a discusión. Esto es una cosa que pensé yo, digamos, en una tesis que tuve que hacer, pero podría ser perfectamente que uno pensara de otra manera estas coordenadas del cuidado. Me parece a mí que la ayuda puntual, no sé, voy por la calle, alguien se cae al suelo, yo lo ayudo a levantarse, ¿ya? Ayudar es un acto concreto, pero no hay una relación estable, no hay compromiso ahí, ¿no? Yo ayudo a levantarse y me voy. Comparte la finalidad de que igual busco el bien de esa persona que se cayó levantándola, ¿no? Ayudando a levantarse, pero le falta la permanencia y la presencia. La sobreprotección, aquí yo creo que también es súper importante. La sobreprotección tampoco puede ser pensada. Uno puede decir, bueno, parece ser que lo cuida, pero sobreproteger elimina, como querer eliminar toda amenaza, de alguna manera limita la libertad del otro también, ¿no? En salud, por ejemplo, conocemos bien esto de los pactos de silencio. En cuidados paliativos se habla mucho de ello. Por ejemplo, cuando yo quiero proteger a la persona no contándole su diagnóstico. Eso, por supuesto, que no respeta la autonomía del paciente. Cuando uno busca solo el bienestar como resultado, por ejemplo, confundir el efecto del cuidado, estar bien, con el acto mismo. Ella está bien porque yo la estoy cuidando. Eso habría ahí una relación que no necesariamente se sigue una cosa de la otra. Y por otro lado, algo que yo creo que también cae muy de cajón, yo le deseo el bien a alguien, pero en verdad no hago nada por esa persona, ¿no? O sea, incluso puedo tener sentimientos de ternura o incluso lástima o compasión sin que ello se traduzca en actos concretos. El sentimiento de por sí, sin un acto que sea como que yo lo pueda ver, concreto, material, no constituye tampoco un cuidado real. Entonces, con esto vamos a la siguiente diapositiva, las coordenadas del cuidado. ¿Qué sería entonces cuidar, no? A mí me parece que el cuidado incluye siempre actos externos visibles más una actitud interior estable, algo que en filosofía se llama hábito. Me parece que es un acto voluntario, de decisión, de alguna manera, incluso cuando es el que hablamos primeramente como ontológico, cuando es el cuidado como instintivo. También hay un acto que hay que yo estoy teniendo una voluntad, ¿no? Requiere querer libremente el bien del otro y emplear los medios para alcanzarlo. Y aquí enlazo con el tema anterior, la vulnerabilidad del otro implica un compromiso que no puede ser ambiguo ni caprichoso, o sea, este paradigma del cuidado que es la madre con su hijo, no, una madre no puede elegir alimentar a su hijo un día y otro día no, eso no es compatible con estar cuidando a alguien. ¿Cómo conciliamos, por otro lado, los intereses como del terapeuta? Este sentido como esto de los límites, ¿no? Que uno tiene que poner como persona que cuida a otro o que tiene cuidado con otro, con el bien del otro, ¿no? ¿Cómo hacemos esta como conciliación? Los ponemos a la par. Y aquí simplemente es una propuesta. El mejor interés de la persona, ese bien objetivo, es a la vez un bien valioso en sí mismo, que proporciona felicidad a la persona. Y aquí vamos a ahondar un poco, pero les invito un poco a que puedan pensar en su propia experiencia. Cuando sienten satisfacción después de haber cuidado a alguien, o cuando las cosas con las que ustedes se esforzaron salieron bien, ¿no?
ahí de alguna manera yo no me estoy beneficiando directamente de cuando el otro le resulta algo o sale bien alguien del hospital. No me estoy beneficiando yo, pero me produce felicidad. El bien objetivo del otro me produce una cierta satisfacción, ¿no? Hay un interés también de mi parte en eso. Eso podría resolver un poco esa tensión entre autonomía y beneficencia, el bien buscado del paciente tal como lo configuran sus valores, anhelos, proyectos, no dictado desde fuera. Y aquí es donde quisiera ponerle el contenido de esa frase preciosa de Neil Nadings que dice que el otro es una posibilidad para mí. El cuidar mismo es una respuesta a un valor objetivo y como tal constituye un valor moral. Los bienes objetivos de la persona simplemente los voy a enunciar porque ya estamos llegando a esta parte, al final de esta parte conceptual, que es de un filósofo que dice, que se llama Dietrich von Hildebrand, y él habla del bien objetivo de la persona, porque el punto es, si nosotros decimos el cuidado está dirigido a querer libremente el bien del otro, bueno, ya, pero ¿cuál es el bien del otro, no? Y él distingue 4 estratos. Habla un poco en el primer estrato como el más elevado, vamos a partir por el 4, ¿no? Que son como lo típico, los bienes útiles y cosas meramente agradables. Ahí hay un bien del otro, sin duda, pero también hay necesidades elementales e imprescindibles para la vida, como el alimento, el techo, la salud básica, ¿no? Por otro lado, también hay otro estrato que es poseer bienes que proporcionan felicidad auténtica a causa de su valor. Y estos bienes no son solo bienes materiales, sino que, por ejemplo, los dones naturales, la inteligencia, educación, ¿no? Cosas que son más espirituales que no son materiales. Y por último está la dimensión espiritual y la moral como un bien mayor. Vamos a hablar un poco de eso también ahora en el taller. Y los invito también a preguntarse, ¿cuál es mi bien? ¿No? ¿Qué es lo que yo considero lo más importante en mi vida? Probablemente, entre lo que estamos acá, por supuesto que puede haber cosas materiales ahí, ¿no? Pero probablemente va a tener mucho más que ver con la dimensión espiritual, con los valores propiamente tales. Por último, solamente para ir cerrando, en resumen, el cuidado es una vivencia intencional. Eso quiere decir que se dirige hacia algo, tiene un objetivo, que es relacional, es permanente, se dirige hacia bien objetivo de la persona y constituye al mismo tiempo un bien para quien cuida. Esto de que decíamos, a mí me hace feliz que esta persona termine saliendo bien del hospital. No es un protocolo, no es un sentimiento, no es solo una técnica, pero incluye todo eso. Es una forma de amor al otro. Y como veremos en la segunda parte, un poco de esta clase, que va a ser, no esta clase, sino la siguiente, tiene también una actitud interior. Viene ahora entonces el trabajo en grupos. No sé si hay algún comentario primero o si vamos a hacer además una pausa entre medio. No me queda muy claro ahí cómo es el diseño. Yo creo que si tienen preguntas, Sí, directo con puedes las dejar de preguntas. compartir pantalla porque les vamos a mandar por el chat el trabajo. Preguntas, comentarios. Yo les estoy mandando ahora, vamos a hacer un taller cortito ahí yo creo que está cargando, acerca de esto, un poco de lo que hemos hablado, porque lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos solo con Hola, esto. Patricia. ¿Sí? Habla Claudia Binfer. Hola Claudia, Tengo, muchas gracias desde ya por tengo la una intervención. duda o una inquietud en Ujú. relación al cuidado y qué pasa cuando tenemos alguna como eh, un prejuicio con el paciente Mm, porque sabemos cosas que ha hecho o tenemos como obviamente sabemos de dónde viene, qué es lo que hace mm, y mm, tenemos prejuicios contra él. ujú. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo Vamos afecta a el intentar cuidado? ir viendo también el resto como en el resto de las clases, ¿no? Ahí está la dificultad, una gran dificultad, ¿no? Porque en el fondo de alguna manera se produce una disonancia. Yo estoy asumiendo que estamos hablando de un prejuicio negativo, ¿no? Sí, Porque a veces podría ser que yo considere que una persona es espectacular, eso también es un prejuicio, ¿ya? también. ¿Ya? Pero vamos a hablar de un prejuicio negativo. Yo me acuerdo, o sea, no, yo trabajo en el Sotero del Río y me acuerdo perfecto alguna discusión en el servicio de urgencia, por ejemplo, atender a violadores. Ya, o sea, viene con los carabineros al lado. El Sotero del Río esto es un clásico, digamos, ¿no? Los gendarmes viven con nosotros. ¿Qué hacemos ahí, no?
Bueno, un poco el llamado ético aquí, y por eso es importante, por eso yo hablé también del sentimiento. O sea, el sentimiento no puede dictarlo todo. Y esa es la dificultad, ¿no? Yo tengo que poder, de alguna manera, hacer una abstracción y un trabajo emocional, de eso vamos a hablar en la última clase que tenemos juntos, un trabajo emocional de cómo también tengo algún tipo de distancia y me relaciono con esa persona hasta donde puedo relacionarme también con esa persona. ¿Ya? Si mi rechazo, y eso es súper importante, yo creo, si mi rechazo es como, es imposible para mí pasar sobre él, eventualmente lo que sería éticamente correcto es decir, no puedo atender a esta persona. Si yo sé que voy a tener conductas de rechazo ante el otro, probablemente uno tendría que pensar en justamente decir, tengo una objeción como de conciencia a la atención. ¿Ya? Ahora, aquí la dificultad es grande porque ¿qué se espera de nosotros como profesionales de la salud? Que seamos capaces de abstraer y de captar que tenemos una persona delante que tiene también valores, que tiene un bien objetivo y que yo pueda atenderlo en el plano ético, ¿ya? No se me exige en ningún caso el sentimiento cálido. Sería maravilloso que estuviera, ¿no? Pero hay situaciones en las que de repente uno no puede pretender sentir como el bien para esta persona, sino que tal vez va a tener que mantenerlo en lo técnico. Pero podría haber un extremo, ¿no? De decir, yo soy incapaz, ¿no? Pero ahí, de alguna manera, la carga igual queda en uno, en el sentido de que yo tengo que darme cuenta y yo no lo voy a poder lograr. No sé si con eso... Ahora, son preguntas éticas. Las preguntas éticas Sí, siempre quedan así como... porque ahí solamente vamos a ver la parte técnica, pues, no voy a involucrar sentimientos, o sea, tratar de no involucrar sentimientos, no voy a hacer una relación con él, solamente voy a ver la parte técnica y nada más. Claro, ahora, ¿Y eso igual nosotros... se Claro, considera cuidado? ¿Solo por lo eso, técnico? claro, es que por eso digo, porque en el fondo sí es que es absolutamente imposible, o sea, se considera cuidado porque tú logras de alguna manera, tienes que lograr enganchar con algún bien objetivo a esa persona. De alguna manera tengo que lograr enganchar con un bien objetivo a esa persona. O sea, igual eh, no puedo desearle la muerte, claro, aunque a veces sí dan ganas. Claro, pero tengo que lograr enganchar con que esa persona igual tiene dignidad y tiene un valor, incluso el peor criminal. Pero difícil. Difícil. Gracias. Patricia, Luis por acá. ¿Sí? Hola, Luis. Hola. Oye, respecto a de la pregunta o el comentario que hizo Claudia, Uh-huh. yo creo que hay dos opciones, o sea, o cuido o atiendo, que son dos opciones distintas desde el punto de vista del cómo abordo una situación de este tipo. Eso pensando porque en realidad el cuidar es más que atender, sobre todo porque estás mirando distintas dimensiones de la persona humana de acuerdo a lo que tú planteaste. O ustedes desde el punto de vista de la ética del cuidado piensan que siempre es cuidado de modo integral. Ese es Se entiende ¿desde la dónde me pregunta. paro yo para abordar tipos de situaciones? Porque en realidad estamos en contextos Sí, que son distintos, ¿te fijas? sí. A ver, de partida yo quiero decir que yo no me abandero por la ética del cuidado. No estoy segura yo misma si me parece que es el mejor marco para juzgar las decisiones éticas de las personas, ¿ya? Quería mostrárselos porque queríamos hablar de cuidado y es probablemente uno de los constructos más profundos en este sentido. Y es importante pensarlo así también. Yo creo que hay que captar también una cosa, que el cuidado profesional tiene ciertos límites. No es equiparable al cuidado que puede tener una madre con su hijo, o yo con mi familia, o yo con mi esposo. Tiene exigencias distintas, ¿no? Yo no puedo pensar que, incluso si yo soy enfermera o soy pediatra que cuido niños,
Yo no puedo estar cuidando con cada niño a mi hijo. Eso no es exigible, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera son roles distintos. Un cuidado profesional tiene exigencias y responsabilidades distintas al cuidado así más como ideal que uno tiene o el paradigmático del que hablamos siempre, ¿no? Como la maternidad o la paternidad, ¿ya? Cualquiera de los dos. Entonces es súper importante tener en consideración eso, que no me pueden exigir lo mismo. Y por eso que lo que sí yo creo que es súper relevante es decir, bueno, también entre nosotros uno podría preguntarse, ¿qué vamos a considerar cuidado, no? ¿Qué vamos a considerar un cuidado auténtico? Y esto también es relevante por una cosa que vamos a ver en la última clase, en 2 semanas más. Porque también a mí, por ejemplo, reprimir, simplemente tener estrategias de represión de sentimientos de rechazo, a mí personalmente como cuidador, tampoco me va a hacer bien. Y de hecho se ha visto que es uno de los elementos que lleva al distrés y como al burnout más claramente. ¿Ya? Estrategias en el fondo que simple sea ponerme una máscara por delante, pero sintiendo por dentro cualquier otra cosa o incluso como sentimientos muy negativos, tampoco me hace bien a mí como cuidador. No me va a resultar, no voy a lograr cuidar tampoco. Entonces, de alguna manera, todo el trabajo súper complejo que no nos enseñan a ninguno de nosotros en ninguna escuela, de nada, digamos, se está como exigiendo también a las profesiones de la salud. Y eso es súper complejo, de verdad que sí, porque de alguna manera nos dicen, quiero de ti solamente lo técnico, pero en verdad no. Espero igual que converses conmigo, que me entiendas, que seas empático, que dejes de lado tus intereses por los míos, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí que no está abordado en las profesionales de la salud, ni tampoco en las profesiones como de servicio. Vamos a ver en 2 clases más que, por ejemplo, también esto les pasa a las azafatas, por ejemplo. O sea, para que no pensemos solamente en el ámbito nuestro. O sea, imagínense ustedes las azafatas, un vuelo de 13 horas, sonriéndole a todo el mundo. Eh, o sea, eso tampoco puede ser que estén así de felices todo el rato, ¿no? Tienen un entrenamiento, pero es un trabajo interior también. No podemos pensar que solamente podemos ponernos caretas. Pero por eso que es el trabajo, proceso interior es mayor. Voy a intentar darle algunos vispazos, pero esta cuestión es enorme. Yo siento que es como una caja de Pandora. Patricia, Lo ¿te puedo hacer una otro, consulta? Ah, disculpa Luis, no, no, dale. Magda, dale, por favor. Es que, Patricia, tengo una duda que va un poco más allá como del paciente propiamente tal. Yo trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Salud y el mayor problema que enfrentábamos, y tú lo nombraste ahora en el sótero, era cuando llegaban, voy a usar un término súper feo, a dejar pacientes los fines de semana. Sí. Y dejaban al abuelito, porque lo que quería pasaba en esa casa, porque después nosotros lo empezamos a investigar, era que hacían fiesta, entonces tenían que sacar al abuelito y la dejar en un lugar, pero yo ahí como que me cuestiono ese cuidado, ese término cuidado, que es como, obviamente que trasciende, ¿cómo una familia puede ir a dejar al abuelito, a la abuelita, a, no sé, al enfermo, al hermano que es enfermo, no sé? Como que ahí me genera como esta contradicción de que de repente es muy natural, pero de repente no es tanto cuando veo un beneficio superior. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto? ¿Cómo se junta? ¿Cómo podemos, obviamente, avanzar O sea, a entender eso, eso finalmente? escucha, a comprenderlo por la libertad humana, digamos. O sea, porque hay actos, o sea, como negativos en todos los estratos y en todas las situaciones, ¿no? O sea, todos hacemos cosas malas, por decir así, ¿no? O éticamente reprobables o Cuestionable. reprochables, ¿no? Eso es parte también de nuestra naturaleza, de nuestros límites, y es parte de entender la realidad un poco que existen todos estos matices. Por eso también el tema de la decisión ética en el cuidado, por eso no puede ser dejado al sentimiento solo. Pero claro que estamos hablando de un nivel ético acá, de decisión y de libertad. No podemos estar hablando solamente como de lo como me siento. Por eso que a mí, por ejemplo, en ese sentido, hablar solamente de ética del cuidado como lo relacional y como en este sentido de promover como incluso emocionalmente la implicancia con el otro, no me deja del todo tan convencida. Creo que hay que hablar de responsabilidad, creo que hay que hablar de límites también en el autosacrificio, hablar de cómo es la reciprocidad. La reciprocidad, eso es súper importante también.
cómo yo me relaciono con el otro, pero el otro también me da, ¿no? O sea, a veces uno también ve personas que son cuidadas, pacientes, ¿no? Perdonen también, no lo voy a decir porque están grabando, pero en el fondo que uno dice, ¿están abusando del cuidador? O sea, mira cómo maltrata al cuidador. Ahí también falta reciprocidad y responsabilidad parte del otro. La vulnerabilidad del otro no implica que pueda pasar a llevar al que está cuidándolo. No puede ser que signifique hacer lo que yo quiero con el otro. Me da lo mismo como no. Yo quisiera pasar al taller porque creo que también podemos conversar ahí entre medio para poder ser como también con el tema. No sé si les llegó el Word a todos en el chat. Y si ya la Catalina puede crear las salas de grupos, vamos, estaba pensado para 30 minutos, yo pensé que también, bueno, ahora con la conexión les pido disculpas, nos costó un poco más, pero ¿a alguien no le llegó el taller? Está fijado en el chat el documento que se llama Igual de Taller todas maneras, Cuidado 30 minutos. sí, igual de todas maneras, la idea es que lo vaya a ir leyendo un moderador, ¿no? Un poco la idea del taller es eso, que hay un moderador, van a haber preguntas, están las instrucciones ahí también. Les puedo contar simplemente que se trata justamente de ir conversando estas cosas, no vamos a dejar cerrado nada como conclusión probablemente, pero poder darle una vuelta más a este tema para que no se quede solamente en lo teórico. La idea es que va a durar 20 minutos para que tengamos 10 minutos de recoger y a las 3:30 ya podamos cerrar la sesión. Patricia, ¿hago unos 5 grupos de 5 o 6 personas Sí, o cómo lo de dispongo? 5 personas yo creo que como máximo, si es posible. Ya, perfecto. Voy a crear los grupos. Aquí los esperamos en 20 minutos, o sea, a las 3:20. Puede ser que las personas que están juntas en uno, tal vez sean uno solo, no sé. Ellos mismos, por si acaso. Claro, lo veo ahora. ¿No son ustedes? Sí, los que son de tres, pues las que están de Sí, 3 personas, quizás ellos mismos le pueden mando, no le aceptar mando un mensajito. Lo único que me importa con ellos es que les haya llegado Yo, la instrucción. ¿llega en el mail? ¿En qué parte? ¿Erika? Sí, hola. Hola, Hola. Hola. llega en el chat, pero también tiene que llegarte ahí Ah, también la invitación a un grupo. ya, Sí, lo en el otro mismo te Zoom, quería preguntar, estoy en un lugar donde no estoy sola, entonces voy a irme caminando a la farmacia donde está Consuelo Samanillo, que tiene Ah, una genial. Ya, oficina sola que es más práctico, ya, ¿ya? genial. Por si Listo. acaso, para que me Muchas gestiones. gracias. Muchas gracias. Gracias, chao.
Hola, ¿Me escuchas? ahora sí. Hola, Catalina. Sí, dime. Sí, si me puedes derivar de nuevo a una sala porque me había tocado a las 5, pero no había nadie más. Tranquila, voy al tiro. Al tiro, al tiro, al tiro. Tú eres. Consuelo. Y estoy con Erika acá que se vino a mi oficina. Sí, no hay ningún problema. Moverá. Te voy a poner en la sala 3. Gracias. María Luisa. No sé si me escucha. No sé, o no sé si usted a quién me refiero. Que veo su cara, pero no escucho. No sé si la derivo a una sala o se tiene que retirar. La derivo a una sala. Usted va a tener que aceptarle, va a salir en un botón. Entonces le pongo ahora a una sala. Deme un segundo y la ubico. Ahora sí, la voy a poner en la sala 5. Va a tener que aceptar. Yo no alcanzo a ver a quienes no están con la cámara prendida y están en esta sala. Si tienen quienes no se han logrado meter alguna sala. Si tienen algún problema pueden hablar y yo los meto a alguna sala. Sebastián Duarte, te meto al tiro en una sala. Vas a la sala 2. Vas a tener que apretar un botón para incluirte a la sala.
Cata, ¿estás por ahí? Catalina. Sí, te escucho. No sé si se les podrá dar en Teams parece que se puede darles como un aviso. General, según yo, Sí. el mensaje que tú enviaste le llega a todos. Claro, les llega a todos, pero no sé si todos lo ven. Ahí hay una como un... No, parece que Pero no se no, si puede. quieres me paseo por los grupos diciendo que quedan 4 minutos. Eso, buenísimo, porque si no, no vamos a lograrlo. Ya, a las 15:20 lo cierro, lo voy a ir 15-20 avisando. lo cierro. Sí. Ya, Patricia, ahora voy a cerrar los grupos. Buenísimo, muchas gracias. Creo que ya estamos, creo que ya están todos conectándose. Parece que sí. Sí, ahí la gente va Tenemos volviendo. ya, 14 ahí. Bueno, un poco ahora la idea es muy sencilla, es poder ir haciendo el cierre juntos en realidad, ¿ya? Si quisieran, la idea es que puedan compartir algo nomás de lo que vieron en su grupo, muy, de manera así, libre. No sé ¿Puedo qué hablar? sí, por supuesto. No alcanzamos a todo primero. No, No, no imposible, no, empe- sí. Algo que vimos primero, una de las, ¿qué es lo que nos primero, lo que nos venía a la cabeza?
cuando hablábamos de cuidado, lo primero que en todo salió que era la familia, hijos, y ahí lo que hicimos un poco, separar un poco entre el ámbito personal y el ámbito profesional, Mm, porque yo creo que todos vamos a pensar en la familia cuando pensamos en cuidado, ya sea si somos casados, solteros, la familia, familias, hijos, amigos, vamos a pensar en ese ámbito, pero también empezamos a ver en el ámbito profesional como para poder ir un poco más allá y se habló que si hablábamos de cuidado, en qué pensábamos en el ámbito profesional, en la seguridad del equipo. Eso me llamó mucho la atención. En mirar más allá del paciente, sino que su historia, su entorno. No es solo el paciente, no es él solamente en su ámbito espiritual, sino que es la familia, el entorno, su casa, sus vecinos, es ver más, un poco más allá de eso. Eso es como lo que nos llamó más la Muchas atención gracias. y revisamos. Rescato la diferencia, porque creo que es súper importante hacerla, como tanto para como la vida normal, como también conceptualmente, la diferencia entre lo familiar y el cuidado profesional. Eso quiero como ponerle nomás el. Sí, Muchas gracias. eso, Muchas gracias, Claudia, y al grupo. de nada. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Por ahí. Muchas gracias. Ya, aquí vamos a compartir. Ya. Compartimos con Magdalena, con Luis, con Carolina, y aquí estamos también los cuatro, y lo que más o menos pensábamos en ciertas imágenes o signos, ¿no? Acciones sobre el cuidado, como el abrazar, el contener, aparece el nombre maternal, ¿no? Y esta idea un poco que igual es muy difícil de salir de lo asimétrico también que aparece en el momento del cuidado, donde hay alguien que cuida a otro que está en esa necesidad de ser cuidado. Bueno, y también lo que ya se mencionaba. Y con respecto a cuál es la diferencia entre atender a alguien y cuidar a alguien, o nos quedamos solamente en la primera pregunta. Como quieran, como ustedes quieran. Ya. Y pensábamos también que en esa diferencia entre la atención y el cuidar son como dos dimensiones, ¿no? Hay una diferencia entre el cuidar como connotación moral y el otro y el compromiso. Y en cambio la atención parece ser algo transaccional y que atiende a algo más como cognitivo, ¿no? Y del momento. La misma palabra, de hecho, ¿no? Sí. Y lo otro que pensábamos en lo concreto de la labor con respecto a lo ambulatorio. Qué difícil es poder, en una atención, que si alguien va por algo puntual, poder hacer a cuidar, ¿no? O es más bien atender. Y ahí surgió también la diferencia que está al momento de revisar la ficha. Si yo reviso la ficha y veo la historia del paciente y al momento de esa conversación yo puedo involucrar un poco más, ahí hay cuidado, ¿no? Pero si yo atiendo al síntoma, me quedo, quedo resguardado más o menos limitado en la atención. Ahora, también es importante pensar que la atención no es algo negativo en sí. Y ahí me sumo con la tercera parte, con esta pregunta de la diferencia entre la atención como algo más técnico, protocolar, y las implicancias que tiene en el cotidiano. O sea, Luis planteaba un guardia que atendía en la entrada, ¿no? Y esa atención generaba un cambio en el bienestar o en la evaluación que se pueda tener con el espacio o con el desempeño del equipo clínico. Sin embargo, distinto es también cuando yo me comprometo un poco más y acompaño a esa persona en el viaje, como se ocupa en atención, ¿no? Como en experiencia paciente. Si yo acompaño a alguien en el viaje que tiene que hacer, me comprometo un poco más y ahí hay un cuidado de nuevo. Y no es algo malo, no es algo sobre lo otro, pero son distintas posturas. Tienes que estar todo junto. Claro, justamente la idea un poco es esa, ¿no? Quisiera quizás rescatar esta idea como de la permanencia, porque yo creo que efectivamente uno tiene muy en la cabeza la familia de uno cuando piensa en cuidar.
y como una permanencia y un compromiso que tiene otras características que el cuidado profesional. Eso es súper, súper importante. Mi trabajo es está bien en general, debería estar bien acotado, ¿no? O uno sabe cuáles son los márgenes. Y si los márgenes están difusos, la cosa también se pone compleja para nosotros mismos y también para el otro, para el paciente incluso. Si, por ejemplo, el guardia de seguridad tiene que estar en la entrada y siempre en la entrada haciendo su trabajo ahí, bueno, tiene un nivel de permanencia, entre comillas, en esa parte de su trabajo, ¿no? Claro, quizás cuando yo estás pensando ahora en como la experiencia total de que logre llegar el paciente a donde tiene que llegar y no a otro lugar, ¿no? Bueno, en eso acompaña y se produce también el cuidado cuando pensamos en todo ese trayecto, no solamente en el que está en la entrada. Ahí hay una cosa como institucional, organizacional, que es también muy relevante para que funcione el cuidado, ¿no? Muchas gracias. Van quedando ya 2 minutos. No sé si hay alguna otra intervención o vamos cerrando para ya tratar de ser lo más puntuales posibles con sus tiempos también. Parece que no hay otra intervención. Les quiero agradecer por la atención, porque sé que este es un momento también de alto esfuerzo para todos. Solo quiero dejarles con la idea de que recuerden que este tipo de temas de esta forma como que no se cierran, ¿no? O sea, es difícil salir como con una conclusión y tampoco es lo que yo espero que tampoco ustedes, sino que ojalá incluso se vayan con más preguntas y que esas preguntas alcancen los ámbitos de su vida. Si estas reflexiones no alcanzan la vida misma de cada uno de ustedes, probablemente va a ser solamente algo conceptual que se va a quedar aquí nomás, pero todo este tema yo lo encuentro fascinante, lo de los límites del cuidado, los ámbitos de trabajo, cómo me relaciono, hasta qué punto me relaciono, ¿es ético, no es ético? Por ejemplo, eso, si siento rechazo por otro, ¿qué hago con ese sentimiento? ¿Qué no hago con él? Uno podría preguntarse incluso como desde el otro punto de vista, y cuando yo me encariño con alguien, mucho, ¿qué pasa ahí también? ¿Tengo el riesgo de ponerle más atención o tratar mejor a esa persona que a otros? También ahí hay una pregunta ética, no solamente por el lado como más negativo, sino que también por el lado positivo, ¿no? Le doy más tiempo, paso más tiempo, es éticamente legítimo eso también. ¿Qué pasa con mis relaciones personales? Aquí yo también quiero como decirles, esto también va hacia las relaciones personales. En el ámbito de si me están cuidando, de si estoy cuidando adecuadamente, si hay daños, por ejemplo, en las relaciones. Hemos visto, no sé, desgraciadamente muchas veces, a veces las relaciones también tienen sus cuotas como de violencia, ¿no? O a veces de pasar a llevar al otro. Todo esto cabe aquí, en el ámbito del cuidado. Y es importante también, por eso mismo, hacer las distinciones de ámbitos. Muy, muy importante. No es lo mismo con mi pareja, que con mis hijos, que con el paciente, ¿no? Pero tienen algo en común, que es lo que vamos a tratar de ir también reflexionando y cómo nos vamos cuidando también un poco a nosotros para cuidar también mejor al otro. Eso por mi parte. Siendo las 3:31, les agradezco. La próxima clase la tienen con la profesora Paulina Ramos, ella es abogada. Yo también voy a conectar por lo menos al principio. Y la última clase, o sea, en 2 semanas más, ahí ya la tengo de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recuerdo a los del Zoom que el Que les próximo vaya. jueves es el mismo link. Gracias. Así que no pierdan el link. Va a estar en la plataforma de todas maneras. Ya. Eso, que tengan buena tarde. Buena tarde a todos. Chao, gracias. Chao.